El Señor probó a sus elegidos como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto. En el juicio de Dios serán premiados, pues la gracia y la misericordia son para sus elegidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Vamos a celebrar esta Santa Misa en esta memoria de los santos africanos Carlos Luanga y sus compañeros mártires. Vamos a pedir por todos nuestros hermanos que en distintos lugares del mundo están siendo perseguidos a causa de su fe. Vamos a pedir también por las necesidades de todos ustedes, de sus familias. Damos inicio a nuestro encuentro con el Señor reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que hiciste que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos, concede que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de los santos Carlos Luanga y compañeros, produzca siempre abundante cosecha para ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de Tobías. En aquellos días, cuando entraron en la provincia de Media y se acercaban a la ciudad de Ecbatana, Rafael le dijo al joven Tobías: Tobías, hermano. Él le contestó: ¿qué quieres? Rafael le dijo: es necesario que pasemos esta noche en casa de Raguel, pariente tuyo que tiene una hija llamada Sara. Al llegar a Ecbatana, Tobías le dijo a Rafael: Azarías, hermano, condúceme por el camino más corto a casa de Raguel, nuestro hermano. Rafael lo condujo a la casa de Raguel, a quien encontraron sentado en la puerta de su patio y lo saludaron. Él les contestó: mucho gusto, hermanos, sean bienvenidos. Y los hizo pasar a su casa. Mató un carnero de su rebaño y los recibió amablemente. Se lavaron, se purificaron y se sentaron a la mesa. Entonces Tobías le dijo a Rafael: Azarías, hermano, dile a Raguel que me dé la mano de mi hermana Sara. Raguel alcanzó a escucharlo y le dijo a Tobías: come y bebe y descansa tranquilamente esta noche. Nadie tiene más derecho que tú, hermano, para casarse con mi hija, Sara. Y a nadie se la puedo yo dar sino a ti, porque tú eres mi pariente más cercano. Pero tengo que decirte una cosa, hijo. Se la he entregado a 7 parientes nuestros y todos murieron antes de tener relaciones con ella. Por eso, hijo, come y bebe y el Señor cuidará de ustedes. Tobías replicó: no comeré ni beberé hasta que no hayas tomado una decisión acerca de lo que te he pedido. Raguel le contestó: está bien, según la ley de Moisés, a ti se te debe dar. El cielo mismo lo ha decretado. Cásate, pues, con tu hermana. Desde ahora tú eres su hermano y ella tu hermana. Desde hoy y para siempre será tu esposa. Hijo, que el Señor del cielo los acompañe durante esta noche, tenga misericordia de ustedes y les conceda su paz.
Raguel mandó llamar a su hija Sara. Ella vino y tomándola de la mano se la entregó a Tobías, diciéndole: Recíbela pues según lo prescrito en la ley de Moisés. A ti se te da como esposa. Tómala y llévala con bien a la casa de tu padre. Y que el Señor del cielo les conceda a ustedes un buen viaje y les dé su paz. Entonces Raguel llamó a la madre de Sara y le pidió que trajera papel para escribir el acta de matrimonio, en que constara que su hija había sido entregada por esposa a Tobías, de acuerdo con lo establecido en la ley de Moisés. La esposa de Raguel trajo el papel y escribió y firmó. Y después se sentaron a cenar. Raguel llamó a su esposa Edna y le dijo: Hermana, prepárales la habitación y conduce allá a Sara. Edna fue, preparó el lecho como su esposo le había indicado, y llorando por la suerte de Sara, la condujo allí. Se enjugó las lágrimas y le dijo: Hija mía, ten valor, que el Señor del cielo cambie tu tristeza en alegría. Ten valor. Y salió de la habitación. Al terminar la cena, Raguel y Edna decidieron acostarse y acompañaron al joven a la habitación. Cerraron la puerta y se fueron. Tobías se levantó y le dijo a Sara: Levántate, hermana. Supliquemos al Señor nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó Sara y comenzaron a suplicar al Señor que los protegiera, diciendo: Bendito seas, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas tus criaturas por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y apoyo, y de ambos procede todo el género humano. Tú dijiste: No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer a alguien como él para que lo ayude. Ahora, Señor, si yo tomo por esposa a esta hermana mía, no es para satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto. Compadécete, Señor, de ella y de mí, y haz que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Y los dos dijeron: Amén, amén, y se durmieron en paz. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. De pie, por favor. Aleluya, aleluya. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él,
y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Pueden sentarse unos momentos. Pues hermanos, una breve observación, si se dan cuenta, aquí en esta lectura, la primera lectura que escuchamos del libro de Tobías, pues Rafael le dice a Tobías, hermano, Rafael le dice a Raguel, le dice a Azarías, hermano, Raguel le dice a su esposa, hermana, también Tobías le dice a Sara, su esposa, hermana. Fíjense cómo es un lenguaje, pues, en el que, en la época en que se escribe este libro, era una forma común de referirse a los demás. Todo el que era parte del pueblo de Israel, todo el que era israelita era considerado hermano, y por eso se hablaban así, aunque fuera el esposo a la esposa, la esposa al esposo, los parientes, los conocidos, a los vecinos, hermano. Esto porque en el Evangelio a veces se habla también de los hermanos de Jesús, y algunos hermanos cristianos no católicos dicen que Jesús tuvo más hermanos. No es hermanos de carne, son parientes, así como hoy lo escuchamos en esta primera lectura. Bueno, dicho eso, pues hoy también la primera lectura nos sigue contando la historia de Tobías. Tobías, cuya historia empezamos a escuchar ayer, que sigue su camino, que va buscando a una esposa, encuentra a Sara, o más bien iba en busca de Sara, y la encuentra. Y hoy se nos habla de ese amor que empieza a surgir entre Tobías y Sara y de su matrimonio. Y escuchamos cómo marido y mujer primero ponen sus vidas en las manos de Dios, rezan, le consagran su amor para que la tristeza, porque acuérdense que Sara nos dicen, bueno, había tenido ya varios esposos y todos morían, entonces piden para que esa tristeza se convierta en alegría en ellos. Y bueno, en el Evangelio también se nos habla del amor. Jesús nos deja claro que para no estar lejos del reino de Dios, ¿verdad? Es con lo que termina diciéndole a este escriba que se acercó a preguntarle, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Para no estar lejos del reino de Dios tenemos que aprender a amar. Amar mucho a Dios, amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. O lo que es lo mismo, amar a Dios como el mismo Jesús lo amó. Pero no basta con amar a Dios. También es necesario amar al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo es amar al que tenemos cerca, al conocido y al que no es tan conocido para nosotros. El prójimo es aquel con el que nos cruzamos cada día en la vida, el que está cuando llegamos al trabajo, el que nos encontramos en la escuela, aquel que está en la calle o el que está por ahí pidiendo limosna, el que necesita ayuda. Todos ellos son nuestro prójimo. A todos ellos nos dice Jesús, tenemos que amarlos como a nosotros mismos. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, cada uno de nosotros, a menos que tengamos algún desequilibrio mental, siempre tratamos de cuidarnos, de buscar lo mejor para nosotros. Nos preocupamos por estar bien, por sentirnos bien, por tener lo necesario. Bueno, pues así nos dice Jesús, así como tú te amas y te cuidas y te das lo necesario y te preocupas por estar bien, así debes también
cuidar y preocuparte por el otro, igualito como si fueras tú mismo. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues cada uno como podamos, pero siempre con gestos de amor cada día, con gestos de amabilidad, con atención hacia cada persona, incluso también para las personas que no nos caen bien, para las personas que no nos simpatizan, para las personas que nos cuesta trabajo amar. Eso no es sencillo, no es nada fácil. Por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo, miren, Santa Teresita del Niño Jesús eh, tuvo muchos gestos de amor para con una hermana religiosa suya, una compañera religiosa que decía, ella es mi hermana favorita. Y siempre él tenía gestos de ayuda, de cuidado, de generosidad, se desvivía por ella. Y después de que Santa Teresita murió, se dieron cuenta de que en el diario de Santa Teresita decía que con esa hermana era con la que le era muy difícil llevarse, convivir, relacionarse. Fíjense, a la que más trabajo le costaba, con la que más trabajo le costaba, era con la que más tenía signos de amor, de interés, y era la hermana, su hermana favorita, decía ella. Bueno, a pesar de que le era muy difícil convivir con ella, Santa Teresita la supo amar y demostró que la amaba. Quién sabe cómo reaccionaríamos nosotros con alguien que nos es difícil, pero al menos Santa Teresita nos da un ejemplo de esto que dice Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar, pues, dar señales de que me importa la otra persona, sea quien sea, solamente porque la reconozco como hija de Dios igual que yo y por lo tanto esa persona, como veíamos el domingo, si Dios es Padre en la Santísima Trinidad, pues es mi hermana y tengo que tratarla así como hermana. Y Dios me pide amor para él, para ella, para todos los que nos rodean. Así que hermanos, hermanas, nuestra tarea es amar. Ojalá que vivamos esa tarea y hagamos nuestra tarea de amar al prójimo y amar a Dios todos los días. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos para que nos lo conviertas en el cuerpo de Cristo. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos para que nos lo conviertas en la sangre de Cristo. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Sigan haciendo oración, hermanos, para que este sacrificio, que es de todos ustedes y mío, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te suplicamos humildemente que así como tus mártires prefirieron morir antes que ofenderte, nosotros vivamos consagrados a ti, entregados a servirte en tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionaste el ardor de la fe. Tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo, Señor nuestro. Por eso, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar este memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia que está en la diócesis de Fresno con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Joseph y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección.
Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, los mártires, San Carlos Manga, sus compañeros mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos confiadamente a nuestro Padre del cielo, como nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre bueno, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Les invito, hermanos y hermanas, a que ofrezcan la comunión espiritual a Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Habiendo recibido, Señor, el divino sacramento al conmemorar la victoria de tus santos mártires, te suplicamos que lo que a ellos les permitió soportar los suplicios, a nosotros nos obtenga, en medio de las adversidades, constancia en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición amorosa de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Que tengan una buena tarde y pasen una muy buena noche.